Y así, Padre Dios, te agradecemos. Con todo nuestro corazón te agradecemos tu presencia. Estás aquí, Señor. Aquí estás. Te sentimos. Nos gozamos en ti, porque solo en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Y aquí estamos gozosos, Padre, gozosos, fuertes en tu presencia. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, gracias, Padre Dios, porque te dignas a estar con nosotros. Ahora pedimos, Padre Celestial, que sea tu Espíritu Santo quien siga ministrándonos, guiando este mensaje, enseñándonos. Como siempre, exhórtanos, corrígenos, guíanos en la luz de tu verdad por medio de tu palabra, Señor. Que yo sea solo un instrumento en tu mano. Manda pasar un carbón encendido de tu altar por mis labios y úsame, Señor. Úsame y dame palabra. Dame gracia para hablar tu palabra. Pero que sea tu Espíritu Santo el que esté llenándonos con tu palabra nuestras mentes, nuestros corazones. Nuestras bocas rebosen de tu palabra. Que tu palabra se haga vida en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Aleluya, santo. Aleluya. Y así, amada iglesia, vamos a estar recibiendo la palabra de Dios. Y vamos a leer en la epístola de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 10, versículos del 8 y hasta el 17. La epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos del 8 al 17. Y vamos a estar leyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 17. Todos atentos, por favor. Si quieres tú el beneficio de esta palabra, el nutriente espiritual de esta palabra que es para vida eterna, pon mucha atención, recibe la palabra y déjala que se anide en tu corazón. Mas, ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz,
de los que anuncian el evangelio de los bienes. Mas no todos obedecen al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y esta es palabra de Dios. Y por esta palabra, Padre, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos, te damos muchas gracias, Dios, porque tu palabra es buena, la palabra de Dios. Siéntense por favor y pónganse cómodos. Cómodos y atentos a la palabra de Dios. Como otras veces les he comentado, la palabra de Dios, la palabra del Evangelio, la palabra del Espíritu Santo que nos ha sido legada a través de la Santa Biblia, no es dogmática. No son dogmas. No son enseñanzas que solamente tengan que creerse porque forman parte de una religión, de una doctrina, y que deben de creerse porque así lo mandan las diferentes denominaciones religiosas. No, la palabra de Dios, la palabra del Evangelio, la palabra del Espíritu Santo no es un dogma que simplemente tengas tú que creer sin ver jamás un resultado. Como dice el Espíritu Santo, la palabra de Dios es viva, es palabra viva y es eficaz, no falla y cumple siempre. Y hace siempre aquello para lo cual nos fue enviada. Y dentro de nosotros, cuando esa palabra entra a nosotros, a través del oído, o a través de los ojos cuando la leemos, y cuando esa palabra la creemos y la recibimos, se hace vida en nosotros. Vida. Y la vida se demuestra en acción, en actividad. Y esa palabra penetra en nosotros y llega como espada más cortante que cualquier espada de 2 filos, más penetrante. Y dice que llega y parte el alma y parte el espíritu. Se mete hasta los tuétanos, a nuestras coyunturas, discierne nuestros pensamientos, las intenciones del corazón, y hace en nosotros aquello que dijo el Espíritu Santo a través del profeta Isaías, que la palabra de Dios, ya que es una palabra viva, llega a nosotros como llega la lluvia y penetra la tierra y la hace producir hierbas, flores, frutos. Y así llega a nosotros la palabra de Dios. Y Dios nos la envía para que haga algo en nosotros. Lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Y cuál es el propósito de Dios? ¿Qué quiere hacer Dios en nosotros a través de su palabra? Quiere salvar nuestras almas. Dios está cansado de ver que la gente sufre en esta tierra. Dios está cansado de ver tantos matrimonios destruidos, familias destruidas, desintegradas, tantos niños y jóvenes vagando por el mundo, sin corrección, sin dirección, sin quien les enseñe, sin quien los guíe, y cada vez hundiéndose más y más en los abismos de este mundo que solamente pretenden destruirlos.
Dios está cansado de eso, de ver el sufrimiento de la humanidad. Y por eso es que nos envió su palabra. Su palabra la envió. En la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Padre nos envió su palabra viva. Jesús es el Verbo. Jesús es la palabra de Dios. Y el Verbo se hizo carne en la persona de Jesús y habitó aquí en la tierra entre la humanidad y vimos su gloria. Vimos la gloria de Dios. Jesús mostró la gloria del Padre con tantas señales, con tantos milagros, y confirmó el propósito por el cual el Padre lo envió. Perdonaba a los ladrones, a los asesinos, a las prostitutas, a los homosexuales, a los viciosos, a los que estaban llenos de religiosidad que no les salvaba. Perdonaba a todos los pecadores, los perdonaba. Jesús les hablaba, su palabra entraba en sus mentes y en sus corazones. Les sacaba el cochinero, les sacaba el deseo de seguir pecando, les sacaba el deseo de seguir portándose mal. Y en cambio su palabra viva ponía una ansia, un deseo de cambiar, de ser diferentes, de vivir para Dios, de agradar a Dios y ser de beneficio y de servicio para su familia y para la sociedad. Jesús manifestó el cambio en la humanidad pecadora por medio de su palabra, que es el mismo, la palabra de Dios manifestada, para que pudiésemos comprobar que la palabra de Dios no es un dogma, como en tantas religiones que se enseñan doctrinas, pero que la gente solamente le dicen créelo, 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 pero jamás pueden comprobar nada. Pero ¿verdad que nosotros hemos comprobado la palabra de Dios? ¿Verdad que Jesús nos mostró y nos enseñó que por medio de su palabra los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban, los paralíticos saltaban y corrían, los muertos resucitaban, las prostitutas se convertían en mujeres santas, los ladrones regresaban todo lo robado, se convertían en hombres de beneficio para sus familias y para la sociedad? La demostración de que la palabra de Dios está viva es el cambio que obra en las personas que escuchan la palabra, que la creen y que la obedecen. Ahí está la demostración de que es palabra viva. Pero esta palabra debe vivir dentro de nosotros. Ya es palabra viva, pero fuera de nosotros no nos sirve de gran cosa, excepto para ver lo que hace a través de otras personas y en otras personas. Pero dentro de nosotros, para empezar, vemos el cambio realizado en nosotros mismos, cuando la palabra la dejamos vivir en nosotros y no la soltamos y no nos apartamos de ella. Palabra de Dios, palabra viva, palabra que transforma, palabra que salva, que es el propósito de nuestro Padre por el cual la envió. ¿Y qué nos dice el Espíritu Santo en este pasaje que leímos hoy en la epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos del 8 al 17? Mas, ¿qué dice? Cercana está la palabra. ¿Tú quieres un cambio en tu vida? ¿Tú quieres un cambio en la vida de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos? Papá, mamá, hermanos, la familia. ¿Quieres un cambio? Cercana está la palabra. Cerca de ti está la palabra. Está en tu boca.
Está en tu corazón. Si la has creído, si la has recibido, si ya has permitido que se aloje en ti, esa palabra viva está en tu boca y está en tu corazón, solo esperando que tú la proclames, que tú la declares con fe, para que veas la gloria de Dios manifestándose en los cambios que realiza. Y esta es la palabra de fe, la palabra base del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que si creyeres, que si confesares con tu boca, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Tú crees que Jesús es el Señor? ¿Tú crees que Jesús es Dios? ¿Tú crees que Jesús es el Rey de la gloria que estuvo en esta tierra como un siervo? ¿Puedes declararlo? ¿Puedes confesarlo? ¿Puedes confesarlo? Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es Dios. Jesús es el Rey de la gloria. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyendo en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Aquí son dos cosas: creer que Jesús es Dios, el Rey de la gloria, el Señor Todopoderoso. Confesarlo, pero confesarlo con fe, creyendo en lo que estás confesando y creyendo en tu corazón. Sí, murió, sabemos que murió. En la historia de Jesús se sabe que Jesús murió en una cruz. Pero mientras en algunas denominaciones cristianas religiosas, muy religiosas y falsas, dudan que Él haya resucitado, ¿saben ustedes que desde los tiempos de Pablo, en el cristianismo, había cristianos, entre comillas, que dudaban que Jesús hubiera resucitado? No creían. Y por eso Pablo le reclamaba: entonces, si Jesús no resucitó, no tiene sentido que estemos predicando a Jesús, porque habríamos de predicar acerca de un muerto que se murió y ahí se quedó. No. Por eso el Señor dice, el Señor nos condiciona: confiesa con tu boca que Jesús es el Señor, pero creyendo en tu corazón que resucitó, que Dios lo levantó de los muertos, que está vivo y que reina por toda la eternidad, allá en la gloria del Padre sentado a su diestra. Créelo, confiésalo, decláralo, pero créelo, porque en confesarlo y en declararlo con fe está el poder de Dios para que esa palabra viva haga en ti lo que Dios quiere hacer, que es salvar tu alma. Porque si confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Alabado el nombre del Señor. Porque con el corazón se cree para que se cumpla la justicia de Dios. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa, se declara, para que la palabra de Dios que has creído te salve. Te salve. No basta con creerlo. A través de la historia del cristianismo, y eso lo hemos vivido nosotros desde que nos convertimos al Evangelio, ¿cuántas personas a las que se les habla de Jesús y dicen: creo en Jesús?
Se les invita. ¿Quieres recibirlo en tu corazón, aceptarlo como tu Señor y tu Salvador? Y a ustedes les consta que mucha gente dice: ay luego, ay después, en otra vez que me visite. ¿A alguien le consta eso? Porque a nosotros, a varios, nos pasaba con cierta frecuencia: ay luego, ay después. Pero sí creo, créame que sí creo, sigue visitándome. Pero esto lo vamos a dejar para después. Cuando el Señor dice: si lo has creído, háblalo, decláralo. Háblalo y decláralo. Confiésalo. Pero nadie puede confesar, nadie puede declarar lo que no cree. Porque a veces decimos: sí creo, pero creemos acá, con nuestro intelecto, que no nos da la fuerza, no nos da el valor, no nos da la fe para luego actuar conforme Dios quiere que actuemos. Con el corazón se cree, sí, ¿cómo dice? Con el corazón se cree, no con la mente, con el corazón. Y mucha gente solamente cree en Jesús en su mente, en su intelecto. Y la mayoría de las religiones así están, con un Jesús en su mente, en su intelecto, pero no en su corazón. Con la palabra del Evangelio en su mente, en su intelecto, pero no en su corazón. Y así tal vez nosotros también vivimos un tiempo, o hasta tal vez seguimos viviendo así, con un evangelio en la mente, pero no en el corazón. Y en la mente es solo un conocimiento más, es solo cultura religiosa. Pero en el corazón es palabra viva de poder que crea, que transforma y que salva. En el corazón. Por eso el Señor dice: guarda tu corazón, guárdalo, porque de él mana la vida. Y cuando tu corazón se llena de la palabra del Evangelio, se llena de la palabra de Dios, es Cristo en tu corazón, porque Cristo es la palabra. Y si está en tu corazón, es vida en ti. Y es cuando tú puedes experimentar ese cambio y demostrarlo. No solo porque tú digas: Jesús me cambió, sino que tu esposa vea que Jesús te cambió, que tu esposo vea que Jesús te cambió, que tu familia vea que Jesús te cambió verdaderamente. Pero para que Jesús te cambie, es necesario que su palabra esté en tu corazón, en tu corazón. Y que esa palabra tú la hables con tal seguridad, bien convencido. Aquí hay que entender una cosa: las enseñanzas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina que el Espíritu Santo nos da a través de las epístolas, de las cartas doctrinales, son enseñanzas que cada cristiano debe tenerlas en su corazón y defender su fe de esta manera. Oye, así que tú no puedes hacer esto y esto y esto, porque así te enseñan en la religión en la que vas. Así te enseñan tus pastores. Y te prohíben esto y esto y aquello. ¿Y qué hace el cristiano que tiene el Evangelio solo en su mente, pero no en el corazón? ¿Qué hace el cristiano que solo tiene el conocimiento, pero no tiene la convicción que le da el valor y la fuerza y la vida? Dice: no, pues es que así nos enseñan. Así nos enseñan y nos piden que nos sujetemos a las enseñanzas. O sea que tus pastores te mandan cambiar. Y muchos cristianos de esa manera malinforman el Evangelio delante de los incrédulos. No, yo por eso a lo mejor no voy ahí, para que me estén cambiando la vida ahí gente que es como yo también. Pero ¿qué hace el cristiano que verdaderamente ha sido transformado y que su palabra la tiene en el corazón y en su corazón se ha hecho vida? Y dice: no, mi pastor no me enseña eso. La iglesia a la que yo voy no enseña eso. No me metió eso.
No me obligan a eso. Esto que yo te digo, te lo digo porque el Espíritu Santo me lo dijo. Dios me lo dijo. Jesús me lo dijo. Su palabra me la dio y está dentro de mí. Y yo creo por la palabra del Evangelio, por la palabra de Jesús, por la palabra del Espíritu Santo, y no porque dentro de la congregación así se enseñe. Alabado el nombre del Señor. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Por eso hay muchos cristianos que no saben defender su fe, porque la tienen acá como conocimiento. Y cuando alguien un poquito más hábil para manejar la palabra les da la contra, los derrota fácil, los derriba. Pero cuando tú tienes la palabra en tu corazón, bien viva en tu corazón, y que insisto, es palabra viva que se ha hecho vida en ti, que corre por tu sangre, que llena tus neuronas, tu intelecto y todo tu ser lleno de la palabra viva. ¿Qué es lo que sucede? Tienes la convicción, la seguridad, la certeza de que lo que tú sabes, porque el Señor te lo enseñó, es real, es verdadero, y te da el valor para defender esa fe, sin pelearte, simplemente con argumentos vivos. Mira, yo he comprobado esta palabra. Yo la he comprobado. Como nosotros la hemos comprobado también. Porque lo que Jesús enseñó y demostró cuando estuvo aquí en la tierra, es lo mismo que el Señor sigue haciendo. Sanando los enfermos, limpiando leprosos, llenando de hijos a las mujeres estériles, a los hombres imposibilitados para procrear, convirtiendo prostitutas y homosexuales y lesbianas, ladrones y asesinos y narcotraficantes, convirtiéndolos en hombres y mujeres de bien, de provecho para su familia y para la sociedad, restaurando matrimonios, restaurando hogares. Es lo que está haciendo, porque la palabra de Dios no es dogma, es viva, palabra viva. ¿Sí entienden lo que es dogma? Dogma es toda enseñanza religiosa que nadie puede comprobar, que nadie puede demostrar. Pero el Evangelio es comprobable, tú lo puedes comprobar y tú lo puedes demostrar. Y seguramente algunos de los que aquí están ya lo han comprobado y hasta lo han demostrado a otras personas, con hechos, milagros. Aquí en este momento ahorita hay milagros. Aquí hay personas que son milagros de Dios. Milagros. Ahí está una niña que acaba de cumplir, ¿cuántos, Danielita? 12 años. Y es un milagro de Dios. Un milagro de Dios. ¿Quién más está por aquí? El papá de la Danielita, sí, también. También. Aquí hay milagros. Milagros de sanidad. Gloria al Señor. En la pandemia, sanos de cáncer. Es que andaba buscando a Natalia y yo la estaba viendo allí, pero no es. No está, ¿verdad? Nuestra sobrina Natalia, que se embarazó y los médicos dijeron: tu bebé no va a nacer. No va a nacer. Imposible que naciera. Pero se estuvo orando por ese embarazo. ¿A los cuántos meses nació? 5 y medio. A los 5 meses y medio nació el bebé. ¿Y qué dijeron los médicos? Imposible que se logre. Imposible que viva. ¿Y cuántos años tiene ya? Va para 2 años. Perfecto el bebé. ¿Quién lo hizo? El Señor Jesucristo, por medio de su palabra que nos ha dado, por la cual clamábamos, orábamos, declarábamos.
Claro, todo en la voluntad de Dios, porque nada puede suceder si no está en la voluntad de Dios. No hay fe que valga en contra de la voluntad de Dios, que quede claro. Podrás ser un hombre de fe y tu fe te hará ver muchos milagros, mujer de fe, y tu fe te hará ver muchos milagros. Pero el día que Dios diga, no, aquí yo tengo otro propósito, aquí tengo otro asunto, no vas a ver el milagro, no vas a ver tu propósito, pero se va a cumplir la voluntad de Dios, que está por sobre toda fe. Muchos milagros, muchos milagros. Hemos comprobado la palabra de Dios, que nos dice que el Señor Jesucristo sufrió nuestros dolores, se llevó nuestras enfermedades, y por su llaga fuimos nosotros curados, muertos, resucitados. Aquí en esta congregación, enfermos de cáncer sanos, enfermos de SIDA sanos. La palabra de Dios en acción, la palabra de Dios viva, la palabra de Dios poderosa, cuando la tienes en tu corazón y que al declararla sale con poder, como dice la Escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué quiere decir que es eficaz? Que no falla, no falla. Es eficaz y más cortante y más poderosa que toda espada de dos filos, que entra al cuerpo que tiene cáncer y desbarata el cáncer y rompe el cáncer, que entra al cuerpo que tiene SIDA y desbarata el SIDA, que entra a la matriz estéril y la vivifica, y al rato están amamantando a una criatura. Aquí lo hemos visto, aquí sucedió. Palabra viva. Esta es la palabra de fe la cual predicamos, que si confesares con tu boca, y esto, hermano y hermana, procura confesarlo todos los días y cada rato, porque muchas de las veces somos tan descuidados que todo lo hacemos acá, pero no acá. Pero en la medida que tú te empeñas en declararlo y esforzarte por creerlo, va a llegar el momento en que te vas a dar cuenta que ¡pum!, se han ido en tu corazón. Y ya está en tu corazón, por eso hazlo todos los días. Siempre decimos, no, es que aceptar al Señor Jesucristo es una sola vez. Pero lo que pasa es que a veces lo aceptamos solo con la mente y no con el corazón. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, tienes que confesarlo, que no te dé vergüenza, que no te dé pena, y dilo con seguridad y con convicción, que Jesús es Dios, que Jesús es el Rey de la Gloria, que Jesús es el Señor Todopoderoso, y creyendo en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos. ¿Qué cosa más difícil habrá en la vida de la humanidad que resucitar de los muertos? ¿Qué cosa más imposible para la humanidad que resucitar un muerto? Imposible para la humanidad, imposible para la ciencia. La ciencia no puede volver a la vida a los muertos, la ciencia no, Dios sí puede. Dios lo hizo con Jesús y lo ha hecho con algunos de los que aquí estamos incluso. Y en esta congregación muchos han resucitado. Ahí está Daniel, ahí está la hija de mi hermana Lupita, la hija del hermano Gabriel. Sí, es cierto, la hermana Celina también. Pero el día que a la hermana Celina la desahuciaron y toda la cosa, la hermana Nayisa y su hermana Alicia, ¿sí?, estaban programadas para bautizarse. ¿Usted no? ¿Quiénes eran? Ah, ok. Sí. Entonces, tempranito les avisan que a su mamá, que esto, que aquello, que el otro, y era para que se fueran toda la familia del seguro a esperar en cualquier momento que les avisaran de su muerte. Algo así, ¿verdad? Es que hace muchos años ya de esto, que les avisaron. ¿Y saben qué hicieron las hermanas? Aquí estaban puntualitas en el culto. Aquí estaban puntualitas.
creyeron en Dios y vinieron en la presencia de Dios. En lugar de irse a hacer bola allá en el seguro, como a veces lo hacemos allá afuera, porque ni siquiera nos dejan estar con el paciente, allá afuera lamentando y a veces hasta chacoteando porque nos olvidamos de momento del problema. Las hermanas se vinieron al culto. En su momento, la hermana Alicia, firme para bautizarse, y también usted se bautizó, ¿verdad? Ella no venía con ese propósito, pero el Señor obró en ella y también se bautizó. ¿Y qué pasó después de que ellas demostraron su fe, buscando al Señor, en lugar de hacer bola allá con los familiares en el seguro? El Señor la levantó. La hermana Celina ya no estaba para vida, y de eso ya pasaron varios años, 8, 10. Ataques epilépticos. ¿Sí? Sanó completamente de la epilepsia. Gracias a Dios. Su hermano. Se quería quitar la vida. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. El Señor es fiel. La palabra de Dios es viva. No es un dogma, no es algo que tengas que creer y defender así sin tener ninguna certeza, ni ninguna forma de demostrarla, ni de comprobarla. Es viva y eficaz. Hermano, hermana, un consejo. Tú ya eres cristiano, eres bautizado, eres bautizada, tienes años en el Evangelio. Esta palabra que hasta aquí ahorita hemos tratado, sigue declarándola y sigue creyéndola, porque necesita afirmarse dentro de ti. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, sigue confesándolo todos los días. Que tu alma, tu espíritu, tu corazón, tu mente, todo tu ser esté convencido que Jesús es Dios. No es un santo más entre el catálogo de los personajes religiosos. No, Él es Dios, el Señor, el Rey de la gloria, el dador de la vida, el que sana y el que salva. Que Jesús es el Señor. Y todos los días despiértate y confiésalo. Acuéstate confesándolo y creyendo en tu corazón. Dios lo levantó de los muertos. La ciencia no puede levantar a un muerto. No puede. Dios sí puede. Jesús entregó su vida en esa cruz y a los 3 días la volvió a tomar. La volvió a tomar. Y eso es para darnos fe, creyendo en tu corazón que resucitó y que está vivo. Porque con el corazón, no acá, con la mente, no, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a continuar la próxima semana. ¿Qué les parece? Porque apenas estamos entrando en calor. Apenitas estamos saboreando aquí los entremeses de la palabra, de esta palabra viva y que es poderosa. No te distraigas. Trata de no fallar a los cultos, porque de la palabra que Dios nos da en los cultos, más la que tú buscas también alimentarte en tu casa, donde quiera que andes, porque el culto no es todo, no es suficiente. Busca en tu casa alimentarte de palabra de Dios, orar a Dios, alabar a Dios, porque la vida del cristiano no se concentra solo en la asistencia al culto.
La vida del cristiano es 24 horas diarias, 7 días a la semana, 365 días al año. Esa es la vida del cristiano. Y si tu vida como cristiano solamente la reduces a venir al culto, por eso hay muchos debilitados, muchos desnutridos espiritualmente hablando, muchos enfermos espiritualmente hablando, porque están mal alimentados, no comen, no se nutren, más que cuando vienen aquí. Y esto es como decir que la comida física que estamos acostumbrados, desayuno, comida, cena, más por ahí una cosa que andamos picando todos los días, que esas comidas las redujéramos a una sola comida el domingo, ¿se imaginan? Flacos, escuálidos, ¿cuál panza? Nada de eso. Enfermos, desnutridos y a punto de morir. Así que de esa manera hay que comparar el alimento espiritual, que es a través de la palabra de Dios, de la oración, de la alabanza, de nuestra búsqueda de Dios. Así que depende de ti, depende de mí, depende de todos nosotros. ¿Sí? No divaguemos, concentrémonos en lo que es importante, el alimento espiritual. Dijo Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Padre, te damos muchas gracias. Gracias porque tú eres bueno. Y una vez más hoy nos haces ubicarnos en el fundamento de nuestra fe, en tu palabra viva que es Jesús, que nos enviaste no para condenarnos, sino para salvarnos. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias porque nos amas. Gracias porque aún tienes propósito para nosotros, Dios, y por eso nos hablas. Ayúdanos para que no nos descuidemos. Ayúdanos, Dios, para que estemos alimentándonos constantemente de tu palabra, en la oración, en la alabanza, en tu búsqueda. Ayúdanos, Padre Dios, para ser fieles a ti. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Y así les esperamos el próximo domingo en punto de las 11 de la mañana en este lugar para los cultos en vivo. Y seguimos enviándoles martes y jueves cultos pregrabados, mientras ya definimos la fecha para continuar también entre semana. Dios les bendiga, Dios les guarde.